leer la palabra de Dios y después vamos a cantar un coro. Juan capítulo 15, verso 16. Saludo a mi hermana Amparo en el nombre de Jesús. Que Dios la bendiga. Pastor que nos debe estar viendo por la transmisión, deseo bendiciones para él y también a todos los que están conectados en el nombre de Jesús. Juan 15, 16. Vamos a basar la enseñanza o la predicación de esta noche en este texto bíblico. Leamos todos, por favor, fuerte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sostenga la amabilidad, siéntese. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Saludo especial para todos los amigos también en esta noche. En el nombre de Jesús, deseamos que se sientan muy, pero muy bien aquí con nosotros. Bueno, ¿por qué no damos frutos? Vamos a meditar en este tema. Es un programa evangelístico que viene de la Nacional. Y el Distrito 21 se ha unido a él y pues cuando hablamos del Distrito 21, hablamos de todas las congregaciones que hacen parte de él. Y esta temática es una temática de índole evangelístico o misionero. El deseo es poder concientizar a la iglesia del Señor en este aspecto tan importante como son las misiones. Créame que las misiones es el ser de la iglesia aquí en la tierra. Diga amén. Ahora diga usted, las misiones son el ser mío. Eso, porque en realidad eso es lo que nosotros somos. Si yo digo que es el ser de la iglesia aquí en la tierra, pues es decir que es lo tuyo y lo mío. Porque tú eres iglesia al igual que yo. Amén. Cada vez que tú hables, que escuches, la palabra iglesia tiene que apropiarse a ti. Siempre. La iglesia, te están hablando a ti, te están diciendo por el nombre espiritual. ¿Sí? Porque ese es el nombre de nosotros. Somos la iglesia. Pero cuando nombran la iglesia para cosas muy buenas y relevantes, uno se alegra, amén, ¿cierto? Pero cuando nos quieren corregir, cuando nos quieren exhortar, cuando nos quieren motivar, cuando quieren hacernos alguna recomendación, como que no mucho. Pero realmente Dios siempre especifica y quiere formar su propio cuerpo para que vayamos a la morada eterna con Él. Creo que hay una gran necesidad y una gran preocupación a nivel nacional y no solamente a nivel nacional, sino que podríamos hablar en el campo extranjero. Y quiero comentarles algo. Esa gran necesidad que se ha venido mirando es que las congregaciones o la iglesia no está creciendo de la manera en que debiera de crecer. Y sabe que por eso entonces se habla del fruto. A mí me llamó la atención como el hermano Méndez, Jorge, él hacía énfasis de ese árbol que da el fruto, pero que en ese fruto iba implícito la semilla. ¿Sí? Y que la semilla hacía mención a la expansión del evangelio de salvación. Y este texto que leíamos al principio, que Él nos eligió a nosotros, no que nosotros lo hayamos elegido a Él. ¿Sí? Y que nos eligió con un propósito, para que vayáis y llevéis. ¿Qué? Fruto. Y ahí va implícito lo que nuestro hermano mencionaba el día martes. O sea que el hecho de llevar fruto debe de hacerse o debe de corresponderse de esa manera. Imagínese una fruta que no lleve semilla. Pues no van a hacer nada. No deja la simiente de la especie de aquel árbol para que nazca otro.
Si el cristiano no expande la semilla, pues nunca van a haber más cristianos o nadie se va a convertir al evangelio. Porque esta es la razón de nosotros. Y quiero hacer mención enfáticamente de esto. La iglesia tiene una función y esa función es transmitir el evangelio de salvación. O sea que cuando hablamos de iglesia ya sabe que somos cada uno de nosotros. Amén. No puedo decir congregación, porque aquí nos congregamos, pero no solamente lo hacemos nosotros cuando hablamos de la iglesia, sino que también vienen a congregarse en los amigos. Por eso la iglesia tiene su función y su misión, que es el predicar el evangelio. Pero cuando se quiere realmente abarcar esta parte de predicar, porque la única manera en que la iglesia crece es predicando. Si no se predica, no va a pasar nada. Usted puede hacer un año de pura oración y usted convoca y hace una actividad, un plan de trabajo. Vamos a orar por el perdido, cosa que usted no encuentra en la Biblia, que se ore por el perdido. No. El Señor dice en la primera carta a los Corintios, haciendo mención de esta forma. Y cuando hace esto, créame que Dios dice, si en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, en la sabiduría, a Dios le plació salvar al creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Hay un medio. ¿Y el medio cuál es? La predicación. Si no hay predicadores, entonces ¿qué pasa? No van a haber salvos. Por eso el texto que usted encuentra en Romanos en el capítulo número 10 hace mención de eso. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien? ¿Y cómo predicarán si no fueren? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas, o las nuevas ¿de qué? De salvación. O sea que ya Dios hizo lo suyo cuando se manifestó en carne en Cristo Jesús. Pero esto no quedó solamente ahí. Él nos confió, y ahora quiero hacer mención de esa parte, porque cuando vamos a realizar la parte evangelística para que la iglesia crezca numéricamente, porque la parte aquí es numérica, una cosa es predicar para la formación del creyente y otra cosa es predicar para la expansión del evangelio. ¿Sí? Porque Apolos, ¿qué hizo? ¿Qué hice? Sí, sembró. ¿Sí? ¿Y qué más hizo el otro? Regó. Uno regó y el otro plantó, dice la Biblia. O sea que uno fue el que expandió y anunció y el otro lo que hizo fue formar. Y está hablando de las dos cosas. Y dice que en estas dos cosas quien da el crecimiento es Dios, porque la relevancia, la importancia y la preeminencia no se la llevan los hombres, ya que la obra no es de los hombres, sino que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que convence de justicia es el Espíritu Santo, y el que convence de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero aquí es importante, a la hora de realizar el evangelismo, ¿qué se ha estado viendo en algunas congregaciones? Vamos a evangelizar, vamos a expandir el evangelio. ¡Qué bendición! Y bueno, ¿qué encontramos a la hora de hacer la obra evangelística? Bueno, se ha dejado el trabajo solo para el pastor y los líderes. Pastor y comité de misiones. ¿Sí? Gracias a Dios la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una iglesia muy bien organizada, gracias a Dios. Y podemos ver que hay un pastor en una congregación y también hay un organigrama de comités.
Y esas personas que integran esos comités, entonces tenemos comité de damas dorcas para que ellas abarquen todo lo que tiene que ver con las damas de la iglesia o de las que se congregan aquí en estos lugares. Y no solamente, también tenemos los jóvenes, tenemos escuela dominical, ¿sí? Y según como sea la congregación, así mismo son los comités que se abarcan. Pero tenemos un comité entonces que es el de misiones o evangelismo. Ellos son los de misiones, ellos son los de evangelismo. Y bueno, pues ahí está el pastor. Para eso lo llamó el Señor, para que predique su palabra. Y encontramos dentro de la iglesia y de la congregación esos aspectos o esos pensamientos donde las mismas personas dicen: si le ha dejado que ese trabajo solamente es para el pastor y los líderes. Siempre salen los mismos 2 o 3 cuando se convoca a hacer el evangelismo. Una vez, hermano, yo voy a contar algo aquí. Me voy a confesar. Convocaba uno a la congregación, a la iglesia, a hacer evangelismo. Hermano, y solamente venía el hermano Amador. Y era de otra congregación. Nos íbamos los dositos a hacer evangelismo. Porque ¿qué más? Y eso por allá nos íbamos contentos, llegábamos al sector de Loma de la Cruz y llevábamos el tratado, lo entregábamos. Y ese hermano contento haciendo esa obra evangelista. Pero qué bueno que hubieran salido unos 15, 20, 30, 40. Que pueda decir que alguien hubiera podido pagar el turno ese día que le tocaba, o que él lo promovieron el salir a hacer evangelismo y usted dijo: no, yo voy a pagar mi turno porque hoy voy a ir a evangelizar. Que haya ese espíritu, ese pensamiento, algo genial. ¿Sí? Y yo sé que Dios pone ese pensamiento, pero nosotros no le damos libertad. Tan bueno ir, pero estoy ocupado. Tan bueno evangelizar y a mí como que me gusta y Dios me usa, pero es que yo quedé de salir, yo quedé de hacer esto y ya estamos ocupados para el Señor. Y es que yo trabajo, pero siempre salen los 2 o 3. Casi los mismos son. Y no es que sea el hermano más adinerado. No es que el que tiene sus empleados y le paga a ellos. No, a veces son los más ocupados cuando pueden disponer de más tiempo para dárselo al Señor en ese aspecto. Estamos hablando como muy fuerte, ¿no? ¿Cierto? Bueno, el evangelismo no es prioridad. Aquí tenemos otras prioridades. Algunos dicen: eso para salir a evangelizar es que toca hacer esto, hacer aquello. Entonces no, mejor nos quedamos un poquito quietos. ¿Sí? Mejor intercedemos por las almas. Oramos y oramos y oramos y hacemos un año, como le comentaba ahora, de pura oración. No se convertirá nadie. Nadie, si no se le predica el evangelio. ¿Sí? Porque se necesita que oigan. La fe viene por el oír. ¿Sí? Entonces tenemos aquí las excusas. ¿Cierto que a veces surgen muchas excusas? Una iglesia con una actitud tal vez un poco, digámoslo de esta forma, un poco egoísta. Yo ya tengo lo mío, estamos bien, no pasa nada, aquí nosotros, es lo de nosotros. Yo que me voy a ir a solear por allá. Y si usted va a ir y se propuso a ir, se puso toda la pinta para ir a hacer el evangelismo en la tarde, pero llovió. No, yo que voy a salir a mojarme. Se dañó el día. No. Pablo dice que el diablo lo estorbaba. Pero aún con estorbo y todo, Pablo cumplía la misión. Aún con estorbo y todo. ¿Sabe que cuando ocurren esas cosas, usted ve más la gloria de Dios? Usted ve cómo Dios lo guía, cómo Dios intercede, cómo Dios lo respalda. Usted ve cómo Dios hace todas esas cosas. Pero se necesita de alguien que abra la boca, que vaya, que predique, que anuncie, que llegue a una casa, que toque la puerta, que hable con alguien.
que abra su boca y cuente las maravillas, así sea, que Dios ha hecho en la vida tuya. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a ese endemoniado que libertó. Ve y cuenta cuántas cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yo creo que Dios ha hecho también con nosotros muchas cosas, y que también tuvo misericordia de nosotros. Entonces hay que salir a contar y no solamente quedarnos en esa forma. Quiero mencionar algo. A veces pensamos que esa labor solamente le corresponde al pastor y a los líderes, porque encontramos dentro de los factores por los cuales no crecen las congregaciones, es una de ellas. Porque el pensamiento está sembrado dentro de nuestras vidas y pensamos que solamente, como Efesios 4:11 dice, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero lo hizo con una finalidad: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio representa servicio. Eso representa. O sea que la iglesia es formada para servir a Dios, a la iglesia y a todas las personas en general. Para eso es formada la iglesia. ¿Y usted cómo le sirve a los amigos? Yo creo que el mejor servicio que usted le puede prestar a un amigo es llevarle el evangelio de salvación. ¿Sí? Entonces pensamos que solamente le corresponde al pastor y a los que están dentro de un comité en la iglesia, en este caso misiones o evangelismo. Dada la gran responsabilidad que tiene el pastor de velar por los fieles, aunado al hecho de que recibe un salario, digamos, por sus servicios, se hace muy fácil y natural construir todo un funcionamiento ministerial alrededor de este puesto, hablando del pastor. Entonces no, pues eso le corresponde a él, ¿sí? Mientras tanto yo sigo yendo los martes, los jueves, los sábados y los domingos a sentarme en la iglesia en el culto y ya nada más. Porque ahí está el pastor y bueno, él es el que debe de hacer el trabajo. El pastor percibe que es su responsabilidad hacerlo, por supuesto. Toda la enseñanza, la visitación, la evangelización, la capacitación de los líderes, la dirección de los cultos, tal vez las consejerías y demás actividades ministeriales que están centradas en el tiempo, la capacidad y la disposición de dicho pastor. O sea que las funciones del pastor son muchas cosas, ¿sí? Pero Dios no pretende eso, que solamente sea el pastor el que realice esta obra evangelística. ¿Sabe qué? Me llama la atención cómo hace mención el Señor a los discípulos. Y ya sabemos qué significa la palabra discípulo, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? ¿Qué significa discípulo? Aquí lo hemos predicado harto. Alguien que me diga fuerte. Discípulo. ¿Cómo? ¿Quién dijo por acá? Jaime, dígalo duro. Eso es. Es aprendiz, alumno, que recibe, que está dispuesto ¿para qué? Para llenarse del conocimiento, estudiar. Y la Biblia dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ahora, la posición, la labor de los discípulos, que cuando encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 1, ahora se dice apóstol, porque el apóstol es el enviado.
La palabra apóstol representa enviado. O sea, ya está en la capacidad suficiente para formar a otros. Por lo tanto, estando en esa capacidad, entonces el trabajo de estos apóstoles, que fueron un día discípulos también, y que aprendieron del Señor aproximadamente por 3 años y medio, ahora tienen la función y la labor de ir a hacer lo que el Señor hizo con ellos. ¿Ir a qué? A trasvasar el conocimiento que habían adquirido. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Es trasvasar lo que recibieron. La Biblia dice, porque de gracia recibiste, ahora den de gracia. O sea que lo que se recibió del Señor ahora tienen que darlo, tienen que transmitirlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. ¿Y qué más dice la promesa? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que encontramos a unos discípulos que tienen una función y a los cuales el Señor les entregó una misión o una gran comisión, es un encargo. Pero sabe que la Biblia no lo llama como algo que si usted lo quiere hacer, es algo que fue establecido o que fue dado o que fue mandado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que se ejecutara, para que se hiciera. Entonces encontramos que todo discípulo debe de apropiarse de la misión. Debe de apropiarse de lo que le dijeron a quién, a los discípulos primeramente. Nosotros entendemos esa parte y cuando las entendemos, entonces cargamos con esa responsabilidad. Y decimos, nosotros debemos en este tiempo, porque el tiempo de allá fue año 32, 33 después de Cristo. Pero en pleno siglo XXI, en el año 2023 o 2023, la responsabilidad está en ti y está en mí. La iglesia del momento, en ese instante, en ese tiempo atrás, crecía si los discípulos hablaban y pregonaban el evangelio. Si Pedro no se hubiera puesto en pie en Hechos capítulo 2, no había pasado nada. Pero algo ocurrió cuando alguien se puso de pie, cuando alguien se levantó guiado por el poder del Espíritu Santo. Algo tuvo que trascender y ocurrir en ese lugar. De lo contrario no había pasado nada. La Biblia no dice que los apóstoles habían estado orando para que el Señor les diera 3,000 ese día. La Biblia no dice que ellos estaban unánimes juntos rogándole a Dios que se convirtieran 3,000 o 5,000. No, la Biblia dice que ellos estaban pidiendo el poder del Espíritu Santo que Él les había prometido y que estaban seguros que lo iban a recibir. Y cuando lo recibieron, entonces hubo algo que la gente se amontonó. Y cuando ese estruendo ocurrió, la gente corrió. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y como todos estaban reunidos en la fiesta, a la que no podía faltar ningún judío, porque es obligación para los judíos estar en la fiesta. Y estaban ahí en la fiesta, y cuando pasó esto y ocurrió esto, corrieron a ver, y era que había sucedido algo extraordinario. Ese día la iglesia del Señor había nacido, porque ahí estaban unas personas juntos. Estaban congregados, aproximadamente 120 congregados en un mismo sentir, con una misma oración, con un mismo clamor, diciéndole: Señor, llénanos de tu presencia. 10 días. Cuando se empezó a mover algo especial. Y es que eso no se mueve cuando nos reunimos a decirle a Dios que nos llene de su presencia. Es que no pasa lo mismo que ocurrió allá. Pasa lo mismo, pero no podemos quedarnos callados. El Señor desea
que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Pero el medio que él utiliza es la palabra. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Por eso el texto que sigue le da el realce a la palabra. Estas palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Cuando la persona empieza a oír la palabra de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que ocurrir. Algo. Créame que sí. Mire, cuando usted habla, Dios se inquieta, Dios redarguye. Eso la persona después de que empiece a oír, hermano, tiene que decir alguna cosa. A mí me ha pasado un sinnúmero de veces donde me dicen, no me vas a convencer. Y cuando me dicen eso es porque Dios ha tocado allá. Y yo estoy totalmente seguro y convencido que no soy yo ni son mis palabras. Porque no he usado mi conocimiento al respecto propio. Porque las palabras que he mencionado son las palabras que encontramos aquí. Y cuando las palabras que están aquí entran en el corazón del hombre, entonces aquel corazón que está muerto es vivificado por la palabra de Dios. Le es insertada la vida. Y cuando la vida toca, alguien tiene que hacer alguna cosa. Créame que eso es así. Usted esté convencido que siempre que abra la boca, algo tiene que suceder. Hermanos, si no lo hacemos, no pasará nada. Una iglesia cuyo ministerio está centrado en el pastor nada más y los líderes, retardará su crecimiento numérico. No estoy diciendo que no va a crecer, estoy diciendo que va a crecer, pero va a crecer lentamente. Porque crecerá con los que el pastor evangelice. Crecerá con los del comité, que son 5, 6, 7, en algunos casos 3. Si ellos no lo hacen, imagínense. Si no lo hace el pastor, si no lo hace entonces el comité de misiones, ¿cómo crece la iglesia? ¿Sabe qué escuchamos en algunas congregaciones? ¡Ay, Dios es tan bueno! Y se justifican de esta forma. Dios es tan bueno porque sabe que no se evangeliza. Dice que Dios trae los amigos. Y sí. Y es verdad, Dios los trae. Pero hermanos, esa persona que ha venido, algo ha oído de Dios en algún momento. Algo ha escuchado. Ay, allá, un día escuché que tal persona me dijo que en la calle Octava 924, él fue, escuchó la palabra y cuando salió de ahí, algo ocurrió en su vida. Y esa persona quedó centrada y entonces le ocurrió alguna circunstancia difícil y vino a este lugar y se encontró con el dador de la vida que se llama Jesús. Entonces el pastor no lo puede hacer todo. Si usted lo pone en un contexto de pastor y oveja, ¿quiénes son las que se reproducen? ¿Quiénes? ¿Y qué hace el pastor? Las alimenta. ¿Qué más? Les quita la lana porque no las puede dejar a toda con la lana. ¿No es que se mueren? Un día miré un video con una oveja llena de lana, no se podía ni mover. ¿Cómo se alimenta? ¿Sí? Hay que quitarle la lana. Hay que ordeñarlas. Las que se reproducen, la leche. Guiarlas, cuidarlas, estar en oración constantemente, velar por la grey del Señor, dice la Biblia. Porque vosotros están como si fueran a dar, ¿qué? Cuenta. ¿Qué? Pero en cuanto a la parte evangelística,
Eso sí encierra a toda la iglesia. ¿Sí? Por eso es que se hacen esos grandes programas, con el deseo de capacitar a las personas, a los hermanos, para que tengan bases, para que cuando alguien nos demande razón de la fe que nosotros profesamos, usted esté en la capacidad de poder hablar, de poder justificar, de poder decir las cosas sin que vaya a salir usted evangelizado. Porque tenemos cuando la gente dice: no, hermano, mire, hermano Jefferson, es que me puse a hablar con una persona y me dijo esto, y la verdad es que me dejó todo confundido. Y uno dice: ¿pero cómo? Y me dejó enredado, es que yo de ese tema no sé. ¿Cómo así que de ese tema no sabe? Pues ahí es donde está. Entonces, lo que mejor hace el pastor en ese caso es que formar líderes. ¿Cierto que sí? Capacitar y asignar las funciones a las personas a quienes Dios las ha dotado para realizar diferentes ministerios en la iglesia. Para eso son los dones que Dios da y reparte. ¿Sí? Dios nos ha entregado los dones, pero ¿es para qué? Para el crecimiento espiritual de la congregación. No es para la persona misma. De nada sirve si no se ejerce el ministerio para los demás, si no se hace nada en pro de los demás. Entonces de nada sirve esa parte. En cualquier caso, queda claro que Dios quiere utilizarnos, pero ¿anhelamos realmente ser utilizados? Pregúntese usted en esta noche: ¿será que yo anhelo ser usado por Dios? Sí. Pero ahora piense en todo lo que usted hace en pro de lo que está diciendo. Porque lo que usted hace es lo que evidencia o manifiesta que realmente usted sí quiere ser usado por Dios. Si usted no es uno de los que busca capacitarse y llenarse de la palabra de Dios con el deseo de salir a evangelizar, entonces no lo estás haciendo y no desea ser usado por Dios. Si usted no puede sacar el tiempo para ir y salir cuando se hace una campaña evangelística en el semáforo, que vamos a tener un impacto evangelístico, pero siempre está ocupado, entonces no anhela ser usado por Dios. Porque el que anhela busca los métodos. El que anhela busca, hermano, mire, después de que tenga fuerza en su cuerpo, usted dice: para las que sea. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo. Aquí estoy, Señor, para lo que necesite. ¿Sí? Y debería de ser invertidas las cosas. Ahora se habla de que ha perdido el primer amor. Porque el primer amor se miraba evidenciado porque estaba de primero en el servicio, porque cuando recién se hizo bautizar, estaba ahí a toda hora. ¿Sí? Y para lo que fuera, para barrer la iglesia, para trabajar aquí, para hacer allá, para servir, para llevar lo que fuera, hay que correr las sillas, hay que correr. Correr. Usted no decía eso. Usted decía: ¿cómo es ya? De una. Y se ha invertido la posición. ¿Quiere que le diga algo? Debería de ser más en los antiguos, en los que llevan más tiempo en la iglesia. Esa condición realmente. Porque usted ya conoce más a Dios. Porque Dios ha hecho una cantidad de cosas en los 5 y 10 años que usted lleva aquí en el Señor. Porque ha visto la gloria de Dios constantemente, porque Dios lo ha sanado, porque ha sanado a sus familiares, porque Dios lo ha bendecido, porque Dios lo ha prosperado, porque Dios ha hecho tantas cosas. Pero es peor. Antes no tengo tiempo, no me gusta, no quiero ni nada, porque ya pasé el primer amor. Y se ven siempre a los nuevos
Déjeme decirle algo, tienes que permanecer en el primer amor toda tu vida espiritual. Hay otro factor y tiene que ver con la falta de visión misionera. Usted puede encontrar que Dios habla acerca de la visión. Usted la encuentra en Mateo capítulo 9, partiendo del verso 35 al 39, de cómo Él miró a todas las personas y a todas las gentes que se encontraban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mencionó unas palabras y dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cierto? Pero cuando Él dijo esas palabras no habían ni 12. No habían ni 12 porque los estaba capacitando. ¿Sí ve? No habían ni 12. ¿Cuántos años atrás? Aproximadamente, ¿qué? 2000 años atrás. Cuando el Señor mencionó esas palabras. No. Estaba recién enseñándole a qué, a los que Él había establecido y había escogido. Tanto así que Él hablaba y los que estaban reunidos se iban. Ay, señores, que esas palabras tuyas son muy duras. ¿A ustedes también se quieren ir? Váyase. Pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras. ¿De qué? Porque las palabras del Señor son para vida eterna. No para que usted sea prosperado aquí en la tierra. No para que usted tenga un buen empleo. No para que usted viva sanito y no le dé ni una enfermedad. No para que usted venga con tantos pensamientos errados que se tienen frente al evangelio. Yo lo que encuentro en la palabra es que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Eso sí es evangelio. O sea que podemos ver cómo estaba la gente y que no había, ¿qué? Obreros. Pero que déjeme decirle otra vez y lo repito, hace un culto atrás o unos días atrás que estuve predicando lo mencioné, pero lo quiero recordar porque sé que nuestra mente nos juega una mala pasada. ¿Cierto que nosotros somos olvidadizos? Y la Biblia hace mención: no seáis oidores olvidadizos. ¿Sí? Porque a nosotros nos dicen las cosas y se nos olvida. ¿Sí? Qué bueno fuera que no se nos olvidara. Tranquilo, a mí también me pasa. Trato de estar recordándolas, porque eso es lo que hace el Señor. Pero ¿sabe algo? Esas palabras que yo les mencioné fueron que el Señor allá en ese tiempo no tenía obreros, los estaba capacitando. Pero hoy en día, si usted se pone a hablar de los obreros en esta congregación de la Central de Neiva, todos los obreros son la membresía de esta congregación. O sea que obreros hay. No podemos decir que obreros no hay aquí en la Central de Neiva, que no salen a trabajar. En cuanto a las misiones, ya es otra cosa si no se sale. ¿Sí? Eso sí ya es otra cosa. Pero no podemos decir en pleno siglo XXI que no hay obreros cuando obreros sí hay. Tú eres un obrero del Señor. Y ahí está todavía la mies. Y se está perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque no hay dedicación, porque no hay disposición, porque no hay esfuerzo, porque no hay sentido de pertenencia por las almas, porque no hay amor y visión misionera con el perdido. Eso es lo que pasa. Pero obreros hay. Hay 5,000 pastores en Colombia.
de la denominación Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero si hablamos de la sana doctrina, podrán haber cualquier cantidad de pastores, no solo en Colombia, sino alrededor de todo el mundo predicando la palabra. Y solo hablando de los pastores. Pero si hablamos de la iglesia en general, de la sana doctrina, hay millones y millones de obreros. Pero ¿qué estamos haciendo? No podemos decir que no hay obreros. Obreros hay. Ahora lo que hay que orar es decir: Señor, mueve ese corazón, Señor, que sientan el amor tuyo, Señor, por las almas, que se haya una pasión en sus vidas por ir a predicar el evangelio. Porque la visión la tenemos. ¿Sabe que la visión de Dios se ve en Mateo capítulo 9, verso 35 al 39, como lo mencionaba? La IPU dice: alcanzar a los que podamos, salvar a los que alcancemos, formar a los que salvemos y usar a los que formemos. Esa es la visión de la IPU. Alcanzar a todos los que podamos y salvarlos. ¿Cómo que salvarlos? Sí, a Pedro se le dijo: a ti te entrego. ¿Qué le entregó? Las llaves del reino. ¿Cierto que sí? El evangelio es la llave del reino. Nadie entra a Cristo sin haberle predicado el evangelio. El evangelio es la llave que abre la puerta del corazón del pecador. ¿Y usted no tiene la llave, pues? La tenemos. Las llaves no solo se quedaron con Pedro. Pedro se llevó las llaves al sepulcro. No, las llaves las tenemos aquí con nosotros. Usemos la llave. Diga gloria a Dios al que esté con este pensamiento. Es que las tenemos. Todos los diferentes ministerios y grupos tienen diversas actividades para hacer, hermanos, en la iglesia y en la congregación. Pero ¿sabe algo? Cuando hay visión misionera, todo va enfatizado a las misiones. Tenemos muchas cosas. Hoy los templos y la organización está muy llena de mucha eventualidad. Mire, yo le quiero decir algo. No podemos decir que un factor es lo administrativo y lo organizacional. La iglesia es muy organizada. Y por ser tan organizada se le quita el énfasis, a veces se pierde el sentido del Espíritu Santo en los cultos. Y tantos minutos tienen que ser de alabanza, y tantos minutos tienen que ser de esto, y tantos minutos de esto, y tantos minutos de esto. Pero cuando usted deja que eso fluya, miren. Miren. ¿Cierto que sí? Usted ve al Espíritu Santo, mire. Porque estamos cargados. Cuando recién llegó el evangelio aquí, no estaba tan bien estructurada, no estaba tan bien organizada. Pero los bautismos eran 40, eran 80, eran 50, eran 100 personas que bajaban a un río para ser bautizadas en el nombre de Jesús. No había tanta organización, pero había gente que predicaba, era gente que hablaba, era gente que anunciaba que Cristo salva y que da salvación, vida eterna. Yo creo que es momento de revisar, porque nuestra vivencia debe de ser un acto de testimonio. Y me seréis testigo cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. O sea que tenemos el evangelio, tenemos la llave, tenemos lo que Dios nos ha dado, pero no lo usamos. Por eso es importante que nuestra vida sea una vida de testimonio activo de lo que hemos recibido de parte de Dios.
Toda vivencia en la sociedad es un acto de testimonio, y cada conversación debe de ser una oportunidad para transmitir el evangelio de salvación. Yo no sé con cuántas personas tú hables en el día. Yo quiero que usted haga un análisis en esta noche. ¿Con cuántas personas hablaste en este día? Que no fue tu esposa, que no, ellos ya están salvos, que necesitan salvación. ¿Y a cuántos le dijiste Cristo te ama, te quiere salvar? Así sea eso. ¿Sí? Y usted puede decir tal, porque esa es nuestra vida. Por esas razones que el Señor no nos ha quitado del mundo, porque todavía tenemos esa función de parte de Dios. ¿Sabe algo? Podemos ver que la iglesia primitiva no tenía tal vez una organización muy grande en muchos aspectos, pero sus vivencias era unas reuniones constantemente y diariamente. ¿En dónde? En las casas. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? ¿A quién se enseñaba? A la iglesia. ¿A quién se le enseñaba? A la iglesia. ¿A quién se le predicaba? A los que no eran iglesia. Es decir, que eran gentiles o que no habían recibido a Cristo como su Salvador. La predicación es para los amigos, la enseñanza para la iglesia. Por eso dice, y todos los días no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Esa era la función, y sigue siendo la función de la iglesia, de predicar el evangelio de salvación. Nos hemos convertido tal vez en una iglesia conformista y apática a lo que tiene que ver con el mundo y el perdido. Por eso qué bueno poder sentir lo que Cristo sintió. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Dios transmitido ¿a quién? A Cristo. ¿Sabe que Romanos 5:8 dice, 8:5, perdón? Dios muestra su amor para con ¿quién? Para con nosotros. En que siendo aún ¿qué? Aún dice, cuando dice la palabra aún, no debió, pero aún siendo pecador mostró su amor, y ese amor lo mostró en Cristo. Y el sentir de Cristo estaba totalmente identificado con el de Dios. O sea, Señor, pasa de mí esta copa, pero no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Identidad totalmente. Que es fácil el sufrimiento, todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, todo lo que se le hizo. Pasa de mí esta copa, pásala, Señor. Pero yo no estoy para hacer mi voluntad, Señor. ¿Y qué tal si no vas ahí a la cruz? Apártate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo para hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios y el sentir de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Desde el principio fue el mismo pensamiento. Desde el principio de todas las cosas,
Él no miró sino allá donde iba a estar, en esa cruz. No podemos solamente adaptarnos a una condición que tenemos actualmente. Tenemos que identificarnos y ser empáticos con el amor de Cristo por el perdido. Tenemos que dejar la indiferencia a un lado y debemos de apegarnos al sentir de Dios. Una iglesia con la visión de Dios es una iglesia movida por el poder del Espíritu Santo. La iglesia que conoce a Dios sabe qué es lo que le gusta a Dios. Y si hay algo que le gusta a Dios es salvar. ¿O usted qué dice? El pastor predicaba el domingo. ¿Por qué razones que hay fiesta en los cielos? No por los justos, no por los justos que se reúnen aquí a cantar todos los martes, todos los jueves, todos los sábados y hasta los domingos. No por eso hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando hay un corazón en la calle, cuando a alguien se le predica y se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando alguien reconoce a Jesús en una cocina, en el lugar de trabajo, cuando se arrodillan y dicen: ay, no sé, usted me dijo unas palabras, pero yo quiero entregarme a Cristo. Es ahí cuando empieza a sonar algo especial en el cielo que nosotros no escuchamos, pero suena. Por eso yo no anuncio la buena noticia, dijo Pablo, para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Mire lo que dice Pablo: y si a Pablo le fue ordenado, a ti también y a mí también. Es una orden. Se pone de para arriba, ¿cierto? Es una orden. Lo que hago, lo hago porque Dios me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. ¿Sabe por qué? Él está viendo la recompensa. Él está viendo la recompensa. Yo no puedo esperar que se me pague tal vez algo por anunciar la buena noticia. Pues no se me preguntó si quería hacerlo. Mire, no se me preguntó si yo quería hacerlo. Es que ni siquiera el Señor no me permitió a ver si yo quería elegir o no elegir. Él me dijo: tome, ahí se la dejo, predique. Yo lo escogí para que usted vea cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lo he puesto para que anuncie el evangelio a toda la nación gentil, para que vaya delante de reyes, para que vaya allá al lugar que no puede entrar Pedro, pero tú vas a entrar allá a ese lugar y vas a ir allá y vas a predicar y vas a abrir la boca. Ay, Señor, pero ¿cómo así me va a tocar predicar? Y yo me imagino a Pablo cuando estaba atado al cepo en la cárcel. Ay, si ve, el Señor no me dejó ni elegir ni escoger. Pero en vez de decir y de quejarse, empezó a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Empezó a alabar a Dios. Y cuando se dio cuenta, las cadenas del cepo se habían caído y la cárcel estaba abierta, y un ángel le dice: levántate. Mire, para afuera. Pero a él no se le dio la oportunidad de elegir, y a nosotros tampoco nos la ha dado el Señor.
se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con esto? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho y de vivir mi trabajo como apóstol. Pero el trabajo en el Señor no es en vano, y el que gana almas es sabio, dice la Biblia. Presentarse allá con almas. Mire, yo quiero que usted haga algo en esta noche si no lo ha hecho. Yo quiero que usted se visione con almas, pero las que usted le va a predicar, el Señor las va a salvar, pero usted va a ser el instrumento. Usted va a llevar las llaves y Él la va a salvar. Pero usted visione al amigo suyo, visione con el que usted trabaja, nómbrelo. De verdad que sí. Téngalo en mente. Diga, le voy a predicar el evangelio, le voy a hablar del evangelio. Vuélvase alguien promotor de Cristo. Hay gente que es buena para ser promotora de empresas, de negocios, y de Cristo nada. Uy, no, es que ahí sí pagan bien. El Señor no te va a pagar porque tú estás en deuda con Él. ¿Sí? De verdad, estamos en deuda con el Señor, ¿cierto? Yo quiero que usted se visione. Colóquese en sus pies, por favor. Tal vez hay muchos factores que dicen que la iglesia no crece por X o Y razón, pero yo quiero decirle algo. Hoy es el momento para poder comprometernos con Dios una vez más y decirle: yo me voy a volver un promotor tuyo, Señor. Yo voy a hablar de ti, Señor. Yo voy a anunciar la verdad. Yo voy a anunciar tu palabra. Yo voy a mencionar que tú salvas. Yo voy a decir: Señor, voy a contar tus maravillas, porque tú me has mostrado tus maravillas, porque Dios te salvó. Ahí donde estás, habla con Dios, por favor, y dígale: Señor, aquí estoy yo. Tal vez incapacitado, dígale: no, es que no tengo las capacidades. Y el Señor le dice: lo que yo quiero es que tú vayas a las reuniones. Ay, Señor, pero no, yo lo que quiero es que usted se disponga. ¿Sabe por qué? Porque si el pueblo deja de marchar, el mar no se abre. Pero cuando el pueblo marchó, el mar se abrió. Si la iglesia se queda parada, no pasa nada. Pero si la iglesia marcha triunfante, como dijo alguien por ahí, entonces la gloria de Dios se va a ver reflejada en los amigos. ¿Por qué te estancas? ¿Por qué te paras? Ay, Señor, es que hay un mar. ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Extiéndela. ¿Y qué más? Y dígale al pueblo que marche. Mire, ¿qué dice si predicamos la palabra? ¿Qué dice si te identificas con los eventos que van a haber y el programa que se va a establecer aquí, misionero y evangelístico, en la iglesia central? ¿Qué dice si te identificas? Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Gracias, Señor. Hay mucho por decir, pero tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado y me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. Cuando me veas cansado
casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú, y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, aquí me pasan un anuncio. El hermano William necesita dar un anuncio de misiones. Dice, hermanos, Dios les bendiga. ¿Me pueden dar un espacio para hacer el anuncio de misiones especiales? Terminado el culto. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su misericordia para con nosotros. Una vez más nos habla el Señor. ¿Y sabe por qué nos sigue hablando el Señor? Por su amor eterno. Si Él no nos amara, no nos hablara a nuestro corazón. Ya depende de nosotros si obedecemos a la voz de Dios. Soberano Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor, que nos recuerda, Señor Jesucristo, el compromiso que tenemos delante de tu presencia y delante de las almas, Señor, para seguir anunciando